la justicia y la culpabilidad. ¿De acuerdo? Y esto a través de la etapa intermedia también. Bien, cuéntenme antes, ¿ustedes, este grupo, ha tenido alguna sesión conmigo antes o todavía no? ¿O es la primera vez? ¿Este grupo ha tenido alguna sesión ya conmigo? Cuéntenme. No, doctor, es la primera. Hay, hay un diplomado que se ha llevado con usted y hay uno nuevo que se ha creado, Ya, un pero curso. con este grupo todavía no he tenido yo ninguna sesión. No, doctor. Ya, genial. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Está todo claro? ¿Sí? Sí, doctor, de todo, sí está claro. Los Correcto. participantes ahorita están silenciados. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces yo voy a empezar sin ningún problema ya, pero los participantes igual pueden escribir o no. No, doctor, pueden levantar la mano y ahí se les puede hacer se les puede dar la palabra. Ya, perfecto. Entonces, yo en algún momento, en un breve término, voy a pedir eso. Voy a pedir que algunos participantes puedan informarme, hacer uso de la palabra y me pueda comunicar yo con ellos. Un poco me interesa también eso. ¿De acuerdo? Sí, Bien, doctor. entonces, sin más preámbulos, ya yo empiezo con el tema respecto al cual se me ha convocado, y es el tema de la teoría del caso, con el énfasis en antijuricidad y culpabilidad. Bien, palabras más o palabras menos, la teoría del caso no es sino el punto de vista, la percepción que tiene la fiscalía o la defensa de lo que ha ocurrido en el pasado. Cuando llevamos a un caso penal, el fiscal hace una imputación, porque esa imputación que hace el fiscal en su acusación es lo que el fiscal considera que ha pasado. Y eso es lo que el fiscal cree que ha surgido de toda la reconstrucción que se ha hecho de la etapa de investigación. Cuando en la etapa de investigación preliminar, en la etapa de investigación preparatoria, se han acopiado fuentes de información, versiones de testigos, recojo de objetos, documentos fílmicos, escritos, fotos, se han sometido esos objetos a peritajes, de todo eso se hace una reconstrucción de lo que pudo haber ocurrido en el pasado. Y esa reconstrucción de lo que pudo haber ocurrido, el fiscal, de ser el caso, la traduce en una imputación. Y el fiscal puede reconstruir el caso y decir que hay una imputación eh, a una persona que es procesada y decirle que a él ha sido autor o partícipe de tal o cual conducta, ¿cierto? Entonces, ese punto de vista, esa reconstrucción es la teoría del caso del fiscal, y el abogado defensor también tiene una mirada de lo que ha pasado. La mirada de lo que ha pasado en ocasiones es similar. El fiscal y el abogado reconstruyen y llegan a lo mismo. El fiscal y el abogado puede que reconstruyan y lleguen a lo mismo. Entonces, si el fiscal y el abogado reconstruyen y llegan a lo mismo, no habrá juicio porque llegan a la misma conclusión. Entonces, cuando el fiscal y el abogado de las fuentes de información, testigos, peritos, documentos y objetos, llega a reconstruir lo mismo, no hay discrepancia, entonces habrá pues un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio, una terminación anticipada, una conclusión anticipada, una salida alternativa en general, ¿cierto? O de pronto también si el fiscal considera que no está vinculado el procesado con la comisión del ilícito, el fiscal hará pues un archivo liminar, un archivo a nivel de investigación, o hará pues de pronto un sobreseimiento. La idea es que la teoría del caso es eso, el punto de vista, la visión, la versión que se tiene de lo que ha ocurrido. No nos olvidemos de una cosa, el proceso penal siempre se da mirando al pasado. Cuando llega el proceso penal, cuando el proceso penal se da, siempre estamos ocupándonos del pasado. El proceso penal siempre es una mirada, es una visión al pasado. Es una visión al pasado. Jamás en el proceso penal estamos viendo el presente o el futuro. Siempre cuando hay un proceso penal, ya lo que pasó, ya aconteció.
¿cierto? Entonces lo que se hace es tratar de reconstruir ese pasado, tratar de hacer una suerte de versión más o menos creíble de lo que pudo haber ocurrido. Entonces, un poco esa es la teoría del caso. Entonces, ahí me han pedido hoy día de la teoría del caso hacer una aproximación a la labor de la defensa. La labor de la defensa es lo que me han pedido prácticamente hoy día tocar, que es hablar de antijuricidad y hablar de culpabilidad. Cuando el fiscal hace su acusación, el fiscal lo que lleva es una conducta típica. El fiscal tiene que llevar una conducta típica. O sea, al fiscal le toca demostrar en el juicio que la conducta es típica. Esto es, el fiscal tiene que dejar probado en el caso, en el juicio, que la conducta que imputa es típica, o sea, está contemplada en el Código Penal como delito. Por ejemplo, el fiscal tiene que probar que Juan Pérez mató a Perico de los Palotes de 2 disparos en la cabeza. Esa es una conducta típica, eso encaja en el delito de homicidio simple, ¿cierto? Entonces el fiscal va a probar esa conducta típica. Si el fiscal prueba esa conducta típica, obviamente estamos casi a puertas de una condena al procesado. ¿Por qué? Porque para el fiscal, y esto es lo primero que deben subrayar bien, negrita, resaltador, para el fiscal, la carga de la prueba que el fiscal tiene es de la conducta típica. El fiscal tiene que probar una conducta típica. Mientras que al abogado defensor le toca probar si hay falta de antijuricidad, si hay antijuricidad, falta de antijuricidad o falta de culpabilidad. O sea, dicho en otras palabras, el abogado tiene que probar si hay una causa de justificación o hay una causa de no reproche penal. A eso le toca probar al abogado defensor. El abogado defensor es quien tiene que probar que hay una causa de justificación o que hay una causa de no reprochabilidad. La causa de justificación va a eliminar la antijuricidad y la causa de no reprochabilidad va a eliminar la culpabilidad. Esa es tarea del abogado defensor. Voy a ser mucho más radical en lo que les voy a decir. Mucho más duro en lo que les voy a decir. Al fiscal le toca probar conducta típica. Punto. Para el fiscal, se sobreentiende que hay conducta antijurídica y culpable. Se presume para el fiscal que hay conducta antijurídica y culpable. ¿Cierto? Porque esa es la faz negativa, pues. Y esa faz negativa no se puede probar por parte del fiscal. El fiscal prueba conducta típica. Ahora, ¿qué ocurre si la defensa no prueba una causa de justificación? O si la defensa no prueba una causa de no reproche que elimine la culpabilidad. Obviamente el procesado va a ser irremediablemente condenado. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la importancia para la defensa de poder alegar una causa de justificación o poder alegar una causa de no reproche penal. Porque sí y solo si la defensa alega una causa de justificación o sí solo si la defensa alega una causa de no reproche penal, ahí diremos que no hay delito, porque hay conducta típica, como ha probado el fiscal, pero hay causa de justificación. Hay conducta típica y antijurídica, pero hay causa de reproche, de no reproche penal. Por ejemplo, un tema de miedo insuperable, de no exigibilidad de otra conducta. Entonces, yo lo que quiero es acá preguntarles a ustedes y comentar con ustedes si este primer esquema que estoy planteando lo han llevado ya. O sea, hoy día yo lo que quiero es capitalizar el tiempo. Yo lo que quiero es optimizar el tiempo. Quiero tiempo que tengo para discutir con ustedes me alcance para ver lo que realmente me interesa ver. ¿Sí? Ya les dije, a este momento de mi conversación con ustedes, voy a resumir lo que he venido diciendo. Y lo que he venido diciendo es que al fiscal le toca probar en el juicio, desde que imputa, que hace una imputación, desde que acusa, al fiscal le toca imputar una conducta típica. Punto. El fiscal tiene que probar esa conducta típica. El fiscal tiene que demostrar que el hecho que alega ese fiscal que se ha realizado y ese hecho está aprobado con fuentes de información que llevará al juicio, constituye una conducta típica. O sea, que encuadra en alguna norma de la parte especial del Código Penal. ¿Cierto? Para lo cual el fiscal tendrá que decir si esa conducta consiste en una acción,
si consiste en una omisión, si es una omisión propia, si es una omisión impropia, cómo es que esta acción u omisión propia o impropia causó el resultado, ¿cierto? Cómo es que ese resultado es objetivamente imputable a la persona del procesado, cómo es que se satisfacen todos los elementos normativos y descriptivos del tipo penal, ¿sí? Cómo es que se llegó al grado de ejecución de con título de imputación de autor o partícipe. Y por último, cómo es que este procesado ha actuado o con dolo o con culpa. Y en los casos de que la finalidad sea relevante o trascendente, habrá que acreditar también la tendencia relevante, trascendente o intensificar. Eso le toca probar al fiscal. Sin embargo, al abogado defensor le va a tocar probar el resto. Porque si el abogado defensor ejerce su derecho a guardar simplemente defensa negativa, ¿qué es una defensa negativa? El abogado defensor se presenta al juicio y dice, señor juez, yo no tengo teoría del caso. El abogado defensor dice esto, yo no tengo teoría del caso. Yo vengo a refutar al fiscal. Entonces, si el abogado hace defensa negativa, ¿a qué va a reducir su actuación en juicio? El abogado haciendo defensa negativa. Si el abogado hace defensa negativa, va a reducir, va a limitar su actuación en juicio a discutir conducta típica que tiene que probar el fiscal. A eso va a ir el abogado al juicio. Sin embargo, cuando el abogado hace defensa positiva, su ámbito de acción se va a ampliar, porque el abogado va a ir al juicio no solamente a cuestionar la conducta, sino además a alegar la existencia eventualmente de alguna causa de justificación que elimina antijuricidad o eventualmente a alegar alguna causa de no reprochabilidad que elimina culpabilidad. ¿Cuál es mi consejo? Mi primer consejo de la noche para los que están acá, que son abogados defensores y me están escuchando. ¿Cuál es mi primer consejo de la noche? Mi primer consejo de la noche es no se limiten los que son abogados defensores a una defensa negativa. O sea, es un pésimo negocio para un abogado defensor ir al juicio únicamente a discutir la conducta típica que trae el fiscal, a refutar la conducta típica que trae el fiscal. Eso es un pésimo negocio. ¿Por qué? Porque yo considero que un abogado defensor que quiere seriamente discutir un proceso penal debe limitarse a discutir conducta típica cuando no tiene de otra. Pero si tiene de otra, o sea, si es que él es capaz de sacar una causa de justificación, o si es capaz de sacar una causa de no reprochabilidad y pelear culpabilidad, debería hacer eso. O sea, mi consejo es que los abogados deberían priorizar defensas positivas sobre las defensas negativas. ¿De acuerdo? Si algún abogado me dice, doctor Almanza, yo ni siquiera puedo cuestionar conducta típica, menos tengo causas de justificación que alegar y menos tengo causas de no reproche que alegar. Entonces yo le diría al abogado, Cholo, entonces, ¿qué diablos haces en juicio? ¿Qué demonios haces en juicio? Si no tienes con qué cuestionar conducta típica y tampoco tienes causa de justificación y tampoco tienes causa que evita culpabilidad o punibilidad, por último. Si ni siquiera tienes eso, ¿qué haces en juicio? Debiste haber propiciado un principio de oportunidad, debiste haber propiciado un acuerdo reparatorio, una salida, determinación anticipada, una conclusión anticipada, debiste haber negociado. Porque a tu cliente lo van a freír. A tu cliente le van a dar una pena mucho mayor que la que podrías haber conseguido negociando. Entonces ahí le tocaría al abogado haber negociado una salida alternativa. Negociado, digo, no en el sentido de corrupción ni de corruptela. Digo, negociado en el sentido de discutido con el fiscal una salida consensuada, una salida alternativa. Que pase por siempre empezar confesando lo que se ha hecho. ¿Sí? Entonces, mi gran pregunta de esta noche, y se los pregunto a ustedes con todo respeto, es, ¿quieren, no quiero ofenderlos, o sea, quieren que entre de frente a explicar cómo se hace una teoría del caso?
cuáles son los elementos, proposiciones fácticas, parte jurídica, parte probatoria, ¿cierto? ¿Quieren que empiece con eso ya de frente? ¿O prefieren ustedes que haga un pequeño ayuda en memoria, un pequeño refrescamiento de memoria de lo que es categorías del delito, claro, en un esquema pentapartita o pentatónico, categorías del delito que tengan que ver con antijusticia y culpabilidad? No sé si ustedes gustan, yo puedo tomar unos minutos, no sé cuánto, para hacer un pequeño recordaris de esto. Así que por favor, a mi anfitrión le pido que les dé la posibilidad de intervenir para que me hagan saber si es que quieren que yo me meta un poco a refrescar esto de antijusticia y culpabilidad. Luis Quinde levantó la mano, Rosa también, ¿cierto? Entonces quiero, por favor, que les den la posibilidad de decirme algo para a partir de ahí yo enrumbar lo que voy a decir acá. ¿Sí? Anfitrión. Creo que mi anfitrión no está. Yo siempre digo que acá pueden dormir todos pueden dormir, poner su foto ahí y dormir, todos pueden hacerlo, menos el anfitrión, porque si el anfitrión duerme, ahí estamos complicados todos. Anfitrión, ¿estás ahí? ¿Vives? ¿Sí? Bueno, Comenzamos ¿me con escuchan? Luis Quinde, doctor. Vamos, a ver. Pero Por toque, favor, ¿puede rapidísimo, quiero activar su solamente audio? hacer una encuesta. Ya, Luis Quinde, cuando quieras. Active su audio, por favor, Luis Quinde. Sí, doctor Almanza, muy buenas noches, muy agradecido por compartir sus conocimientos. Le pido, por favor, que una pequeña introducción, un poco para recordar, doctor. Es mi parecer, no es algo que dirán los compañeros. Muy bien. Otra intervención más. Gracias, doctor. Otra intervención más. Ya, pasamos a Raiza. ¿Qué tal, doctor Almanza? Muy buenas noches. Le saluda Raiza Truyenque. Sí, Hola, Raiza. me parece interesante bastante su propuesta que usted manifiesta en ponernos en conocimiento sobre este tema de la antijuricidad y culpabilidad, ¿no? Ya que como buen estudiante o como buenos abogados que estamos presentes en esta noche, nos interesa saber cómo esto va tomando inicio. Entonces yo opto, no sé si los demás compañeros, por este tema de antijuricidad y culpabilidad. Gracias. Siguiente. Cristal Velázquez, por favor, active su audio. Buenas noches, doctor. Hola, te escucho. ¿Cómo estás? Sí, estoy de acuerdo con hacer un repaso, doctor. Muchas gracias. Genial. Milagros Mesa Reyes, por favor, active su audio. Doctor, buenas noches, un gusto volverlo a escuchar. Le agradecería Gracias. muchísimo si es que hace un recordaris, teniendo en consideración que también hay estudiantes de Derecho y sería magnífico volver a hacer un recuerdo de todo lo que es la teoría general, parte general. Bien, entonces eso lo voy a hacer sin ningún problema, ¿ya? Lo único que les pido es dejarme abrir una diapositiva para poder hacer esto, ¿ya? Continuamos con la pregunta, doctor, de Teresa Solís. Active su audio, Adelante. por favor. Buenas noches, doctor Almanza, muy amable. Bueno, mi posición era diferente, ¿no? Que en todo caso podríamos ir avanzando, pero entiendo que hay personas que de pronto no ejercen la carrera o de repente son abogados no tan antiguos, entonces no tengo ningún inconveniente en hacerles un recordatorio, ¿no? Entiendo que lo que ellos quieren hacer es recordar brevemente lo que es conducta, tipicidad, tijuricidad, culpabilidad. No, eso es demasiado. Es demasiado, es lo que... No, yo no puedo recordar conducta, tipicidad, Claro, culpabilidad. es extenso. Yo lo que puedo recordar es lo que es materia de la sesión hoy día. Y materia de la sesión hoy día lo que me han pedido es antijuricidad y culpabilidad.
Perfecto, sí, pero O brevemente sea, para poder avanzar un poquito más, ¿no? Muy amable. claro, claro, porque para mí sería Así es. imposible recordar todo lo que es ¿sí? Muy bien. Tenemos una última propuesta, doctor, de Luigi Enrique. Por favor, active su audio. Ya. Doctor Almanza, ¿me escucha? Hola, con todo gusto, te escucho, cuéntame. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor Almanza? Bueno, siempre soy partícipe de sus ponencias, por lo mucho que ustedes transmiten. Ante todo, muchas gracias por poder darse un momento para poder compartir sus conocimientos, que de hecho son amplios. Me encanta mucho la profundidad de cada uno de sus temas, y yo optaría porque usted haga un repaso de temas puntuales. De temas puntuales para entrar, ¿no? Porque tengo entendido que hay chicos, ¿no? Que por ahí no son abogados litigantes, y entonces, por ejemplo, trabajan en oficinas o trabajan en juzgados, entonces de ahí de repente no, están un poco, no tienen tanto conocimiento como el abogado litigante, y aparte sería como un repaso, creo que para todos, ¿no? Para poder entrar más. Es mi humilde opinión. Un gusto escucharlo y nada, gracias por la ponencia, a seguir con usted. Gracias. Genial. Excelente. Una última consulta. De esta primera introducción, de esta primera aproximación que yo he realizado, ¿tienen alguna pregunta? Lo primero que yo he alcanzado, ¿se ha llegado a entender? Cuéntenme. ¿O tienen alguna precisión que quisieran que yo haga respecto a esto? Bien, entonces, si esto es así, yo voy a entrar ya en cuento y voy a presentar algunos cuadros que estoy seguro que les van a interesar en alguna medida para tocar esto. ¿Ya? Entonces, me avisan si logro compartir mi pantalla, porque quiero compartir mi pantalla para que vean solamente 3 cuadros. Con esos 3 cuadros yo voy a recordar rapidísimo lo que es rapidísimo, tipicidad, antijurisdicción y culpabilidad, pero de una manera muy, muy sencillita, pero y me voy a poner un poquito más a sentar algún nivel de énfasis en lo que es antijuricidad y en lo que es culpabilidad para armar una teoría del caso basada en estos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, creo que lo que he transmitido hasta este momento es que al representante del Ministerio Público, al fiscal le va a tocar, al fiscal le tiene que tocar probar más. O sea, el fiscal tiene que probar más, porque el fiscal tiene que probar todo lo que es la primera parte, que es conducta típica. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan poder apreciar lo que yo quiero hacer acá. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve su pantalla. Muy bien. Muy bien. Al fiscal, como les había dicho, en cuanto a la teoría del delito, al fiscal le toca probar, al fiscal le toca acreditar, al fiscal le toca demostrar conducta. Y le toca demostrar tipicidad. El fiscal me tiene que probar en el juicio que hay una conducta humana que es voluntaria y consciente. Porque si no es una conducta humana voluntaria y consciente, ni siquiera hay conducta. Para que haya acción en materia penal tiene que haber una conducta humana voluntaria y consciente. Eso es que cuando hay una fuerza física irresistible no hay voluntad, cuando hay un estado de inconsciencia no hay conciencia y cuando hay un acto reflejo tampoco hay voluntad. Entonces el fiscal tiene que probar primero que hay una conducta relevante penalmente. Y cuando una conducta es relevante penalmente, cuando es humana, cuando es voluntaria y cuando es consciente. Cuando ya el fiscal demostró esta conducta, al fiscal le toca probar todo lo que es tipicidad. O sea, el fiscal tiene que demostrarme que esa conducta es una conducta típica. Y para eso el fiscal me tiene que probar
todo lo que se requiere probar en conducta típica, que es lo que ya les había dicho, que el comportamiento de este sujeto que esa conducta penalmente relevante se adecue a una norma penal, encuadre en un tipo penal. Eso es un juicio que se conoce como el juicio de tipicidad, ¿cierto? Y para eso tendrá que poner, pues, el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, ¿cierto? La relación a causalidad, tendrá que ver la imputación objetiva, ¿cierto? La acreditación de los elementos descriptivos, de los elementos normativos del tipo, tendrá que acreditar si esto se hizo con dolo, si esto se hizo con culpa. Todo esto le toca al fiscal probar. Entonces, la primera estrategia de la defensa, ¿cuál sería? Hacer defensa negativa. ¿Y qué es hacer defensa negativa como primera estrategia de la defensa? Hacer defensa negativa como primera estrategia de la defensa es tratar de petardear conducta y tipicidad. Esto es, tratar de demostrar en el juicio que no hay conducta. Porque hay una fuerza física irresistible, porque hay un acto reflejo, porque hay un estado de inconsciencia. Entonces el abogado lo primero que podrá hacer es cuestionar la conducta. O sea, cuestionar el primer elemento que les dije en teoría del delito, que es la conducta. O sea, el abogado válidamente podría alegar, señor, acá no ha habido conducta porque ha habido una fuerza irresistible. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de Javier Prado? Donde había una señorita que estaba manejando un carro, se despistó y atropelló a unos muchachos y los mató. Muy bien, ahí el abogado podría ensayar, de repente, si tiene cómo probarlo, una salida y decir, no ha habido conducta, porque mi cliente ha actuado por una fuerza física irresistible. Por lo tanto, no es una acción voluntaria. ¿Qué es lo que pasó? Ella estaba manejando, le chocaron y al chocarle le hicieron perder el control de su carro. ¿Ven? Entonces podría decir no hay conducta. ¿Por qué? Porque había una fuerza física irresistible y lo que hizo no es voluntario. ¿Cierto? O alguien podrá alegar estado de inconsciencia. ¿Qué es esto? Mi cliente estaba con un estado de ebriedad letárgico. O sea, el tipo no sabía ni cómo se llamaba. Le habían dado, absolutamente, se le apagó la tele. Por lo tanto, no estaba consciente cuando hizo lo que hizo. Podría alegar eso. O por último, podría decir es un acto reflejo, es un acto en cortocircuito. Mi cliente es sonámbulo. Sí, ¿ves? Entonces, ¿qué está atacando ahí el abogado defensor? Diciendo que no hay conducta. Pues el abogado defensor podría decir, sí hay conducta, mi cliente estaba consciente, lo que hizo fue con voluntad, es humano, y bueno, sí, hay conducta, pero esa conducta no es típica, porque esa conducta no es típica porque falta algún elemento del tipo penal. Mi cliente nunca creó un riesgo permitido, o ese riesgo permitido que supuestamente mi cliente habría creado, no se le presentó en el resultado, por lo tanto no hay causalidad. O, por ejemplo, mi cliente no ha actuado ni con dolo ni con culpa. La conducta no es dolosa de mi cliente no sabía lo que estaba pasando, mi cliente desconocía lo que estaba ocurriendo. Y cuando yo digo que mi cliente no sabía lo que hacía, me estoy yendo a cuestionar el dolo. ¿Cierto? Mi cliente ha actuado dentro de un error de tipo. ¿Sí? Entonces, la primera posibilidad de un abogado defensor es cuestionar conducta típica. O sea, cuestionar lo que le habría tocado probar al fiscal. Si el abogado defensor cuestiona conducta típica, lo que el abogado defensor estaría haciendo es cuestionando lo que le tendría que tocar probar al fiscal. Por eso el abogado defensor está cuestionando el trabajo del fiscal. Dicho en otros términos, cuando el abogado cuestiona conducta típica en los elementos de la teoría del delito, está cuestionando la chamba del fiscal. Porque al fiscal le tocaba demostrar conducta típica. Si el abogado cuestiona conducta típica, está cuestionando el trabajo del fiscal. ¿Sí? Porque el fiscal, repito por última vez, tenía que probar conducta típica. Para el fiscal se presume antijudicial y culpabilidad. Hay una presunción de antijudicial y de culpabilidad en favor de la fiscalía. Por lo tanto, ahí sí le toca al abogado hacer defensa negativa al comienzo. Pero cuando va a cuestionar el fiscal, al fiscal cuando le va a cuestionar conducta y tipicidad, pero cuando el abogado defensor va a cuestionar antijudicial y culpabilidad, la defensa del abogado es una defensa positiva. Por eso es que ahí me dejo de esta exposición. Yo me voy a demorar más en ese otro tema, que es en el tema de la conducta antijurídica y culpable. En antijurídica y culpabilidad voy a entrar un poquito más. Muy bien. Vamos. Cuando un abogado alega que la conducta de su cliente, si bien es típica, no es antijurídica,
Lo que el abogado está haciendo es indicando que hay una causa de justificación que hace que la conducta de su cliente, siendo típica, no sea antijurídica. Entonces ahí el abogado tiene para alegar cualquiera de las causas de justificación que establece el Código Penal. Y ese abogado defensor ahí podría alegar y podría decir, mi cliente actuó dentro del marco de una legítima defensa. Para lo cual el abogado defensor tendrá que probar esa legítima defensa. Y probar una legítima defensa no es sencillo, porque tienes que probar los 3 elementos que componen la legítima defensa. El abogado defensor tendrá él que demostrar que hubo una agresión ilegítima. O sea que su cliente recibió una agresión ilegítima o actuó en defensa de una agresión ilegítima que le estaban haciendo a él o a un tercero, porque la legítima defensa también se puede hacer en favor de un tercero. La idea es que haya una agresión ilegítima, que puede ser al que hace uso de la legítima defensa o puede hacer a un tercero. Yo puedo actuar en legítima defensa de mi persona o puedo actuar en legítima defensa de un tercero. ¿De acuerdo? Y respecto de cualquier bien jurídico, no como equivocadamente se cree que la legítima defensa únicamente procede cuando es la vida o la integridad física la que defendemos. No. Válidamente se puede actuar en legítima defensa también en defensa del honor incluso, ¿cierto? De la integridad física. ¿De acuerdo? 2. El abogado, además de acreditar que ha habido una agresión ilegítima a él o a un tercero, ¿cierto?, que afectaba cualquier bien jurídico, tiene que acreditar el abogado defensor que esa defensa fue racional. O sea, que el medio empleado para impedir o repeler esa agresión ilegítima fue racional, que es distinto a equivalente o proporcional stricto sensu. Es racional. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del contexto de la razonabilidad se le pueda admitir haber actuado con ese margen de defensa frente a esa agresión. Antes se pensaba que tenía que haber equivalencia de medios. Hoy día ya eso está desfasado. O sea, si me atacan con cuchillo, me tenía que defender con cuchillo. Si me atacan con pistola, me tenía que defender con pistola. Hoy día no. Hoy día esto se ve en función de la razonabilidad del caso concreto. Porque si a una abuelita le atacan con un cuchillo para quitarle su pensión que acaba de cobrar, a la abuelita no le voy a pedir pues que pelee a cuchillo con el delincuente. La abuelita válidamente podría usar un arma de fuego para matar al delincuente, porque una abuelita con un arma automática es menos peligrosa incluso que un delincuente con cuchillo. Entonces ahí hay que ver lo razonable que se tiene que dar en este caso, ¿cierto? El otro tema que tenemos que ver en causa de justificación es la falta de provocación. El que hace uso de la legítima defensa no tiene que haber provocado esa situación de necesidad de utilización de la legítima defensa. El que hace uso de la causa de justificación no tiene que haber provocado esto. ¿De acuerdo? Si yo soy el que provoqué esa agresión ilegítima, el ejemplo que se pone en ocasiones es el tipo se mete a la casa de su vecino y está cortejando a su mujer. Y es más, el vecino llega y lo encuentra en su habitación con su mujer. Entonces allí el vecino va a reaccionar violentamente en contra de este que está cometiendo adulterio. Entonces el otro va a decir, me defendí de la agresión de mi vecino. Sí, pues, pero tú provocaste esa agresión porque tú te metiste a su casa. Entonces allí estamos hablando de una legítima defensa imperfecta, porque aun cuando se defendió y salvó su vida y victimó al agresor, esa agresión era ilegítima sin duda, y era racional lo que se hizo para repeler la agresión, porque si estaba en peligro su vida, porque lo atacaron con un cuchillo y él se defendió con un florero y lo golpeó en la cabeza, hay un elemento que hace que la legítima defensa no sea perfecta, porque esa agresión él la provocó, ¿cierto? Y lo que dice la norma, lo que dice el Código Penal es que para que haya una legítima defensa perfecta se tienen que dar esos 3 elementos. Agresión ilegítima, necesidad racional y falta de provocación. Los 3 de manera copulativa, los 3 de manera concurrente. Y si los 3 son copulativamente probados de manera concurrente, habrá legítima defensa.
O el otro elemento es el estado de necesidad justificante, ¿cierto? Que consiste en que hay un bien jurídico que está en peligro. Hay un bien jurídico que está en peligro y la única forma de conjurar ese peligro, la única forma de conjurar ese peligro de un bien jurídico propio de terceros es sacrificar un bien jurídico de menor valor. Hay un bien jurídico que está en grave peligro. Y la única forma de conjurar ese peligro, la única forma de superar ese peligro es sacrificando un bien jurídico de menor valor. El bien jurídico sacrificado tiene que ser de menor valor que el bien jurídico que vamos a salvar. Eso es el estado de necesidad justificante. Ejemplo, si tenemos el caso de los bomberos que rompen las puertas, rompen las rejas de un condominio para ingresar y sacar personas del edificio que se están asfixiando en un piso superior. Ese es un ejemplo de que sacrifico patrimonio para salvar vida. ¿De acuerdo? Porque no tengo tiempo para esperar que consigan la llave. O el capitán del barco, que cuando existe el peligro grave de que el barco se hunda, porque tiene mucha carga y la marea está muy alta, hay una suerte de un maretaje ahí, entonces el capitán del barco decide tirar al mar la carga para que el barco no se hunda y salvar a la tripulación. Obviamente eso no le va a hacer gracia al dueño de la carga. El dueño de la carga va a decir, ¿cómo has tirado mi carga? Sí, pues se perdió tu carga, se dañó tu carga, pero lo hice en un estado de necesidad justificante, porque sacrifiqué un bien jurídico de menor valor, que es la carga, para salvar un bien jurídico de mayor valor, que era la vida de mi tripulación, ¿cierto? Lo absurdo sería que aviente la tripulación para salvar la carga, ¿cierto? Porque ahí estaría salvando bienes de menor valor, sacrificando bienes de mayor valor. Y esa no es la idea. Entonces, el estado de necesidad también se puede dar para salvar bienes propios o de terceros, cuando hay un bien jurídico que está en grave conflicto, en grave peligro, y la única forma de conjurar ese peligro actual inminente es, lamentablemente y tristemente, sacrificando el bien jurídico de menor valor. Bien, el otro supuesto que debemos conversar, el otro supuesto que debemos hablar en el tema de la antijurisdicción es el tema del ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, que está previsto en el artículo 20, inciso 8, o el consentimiento también del titular del bien jurídico protegido de libre disposición. Esto se ve pues cuando, por ejemplo, estamos en situaciones de, no sé, pues operaciones quirúrgicas, ¿no? Cuando yo consiento pues que me corten, que me fracturen el tabique para hacerme una cirugía que me va a dejar más bonito de lo que era. Entonces esa cirugía obviamente ha implicado pues una fractura del cráneo, no, una fractura del tabique. Entonces me han fracturado el tabique, me han causado una lesión que me va a mandar muchos días de imposibilidad o de incapacidad, pero ha sido con mi consentimiento, es un bien de libre disposición. El cirujano me ha hecho esto, pero yo lo he consentido. Entonces es una causa de justificación ante esa rotura de tabique que te ha hecho el cirujano. Y no ha sido un estado de necesidad porque no estaba en peligro tu vida. Lo único es que te querías ver más bonito. Entonces allí es consentido que te causen esa lesión. Entonces es el consentimiento del titular del bien jurídico de libre disposición, ¿cierto? Y el tema de la obediencia debida es cuando hay una orden aparentemente legal dictada por alguien que tiene competencia para darla, y hay una persona que acata esa orden y tiene competencia para ejecutarla, pero es dentro del marco de la apariencia de legalidad. Entonces, si esa orden aparentemente legal implica la comisión de un delito, el que va a responder es el que dio la orden y no el que la ejecutó, porque esa orden era aparentemente lícita. Esto no, la obediencia debida no te salva cuando la orden tiene apariencia ilícita. Ejemplo, si un comandante de la policía lo manda al suboficial a detener a una persona diciéndole que hay una orden judicial, el suboficial va a ir y lo va a detener, porque esa orden es de apariencia legal, porque los jueces ordenan capturas, se lo ordenan a la policía y la policía va y realiza la captura. Entonces esa orden que le han dado al subalterno y se lo ha dado a su jefe, el comisario, es una orden que tiene apariencia y licitud. Sin embargo, ¿qué tal si nunca hubo la orden judicial? Esto es una detención arbitraria.
entonces eso la va a simplemente asumir el comisario que ordenó. Y el suboficial que detuvo va a decir, yo me basé en la obediencia debida, porque no una orden que aparentaba ser legítima. Distinto sería que cuando está el detenido, el comandante le pide al subalterno que lo cuelgue para torturarlo. Y el subalterno ahí sí no va a poder alegar obediencia debida. ¿Por qué? Porque cuando le dicen cuélgamelo para torturarlo, ¿cierto? Esa orden es manifiestamente ilegal. Entonces, acatar una orden manifiestamente ilegal no está justificado por la obediencia debida, ¿cierto? Y lo último es el personal, pues, que el inciso 11, que el personal de la Policía Nacional que causa lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber. Claro, esto está relativamente ya regulado por el inciso 8, que es el ejercicio legítimo de un derecho a oficio. Bueno, entonces, hasta allí el tema de la antijuricidad de la conducta. ¿Por qué es importante para los abogados defensores que están acá escuchándome? Que cuando hagan vuestra teoría del caso, esta antijuricidad les toca probar a ustedes. El abogado tiene que probar la antijuricidad, la falta de antijuricidad de la conducta. Todas estas causas de justificación que estamos viendo acá, tiene que alegarle el abogado y probarle el abogado. Porque si el fiscal te probó conducta típica, se sobreentiende que esa conducta es antijurídica si es que tú no alegas y demuestras esta causa de justificación. Muy bien. Antes de pasar a culpabilidad, antes de pasar a reprochabilidad, quiero saber si existe de parte de ustedes algún nivel de preguntas respecto a esto. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden habilitar el micrófono en este momento. Yo con todo gusto les respondo. Sí. Muy bien. Cualquier pregunta respecto al tema antijuricidad, claro está, solo sobre este tema, antes de pasar a culpabilidad. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, pasamos al tema de la culpabilidad. Muy bien. Si llegamos a culpabilidad, automáticamente es porque hay un reproche penal que tenemos que discutir. La culpabilidad es un juicio de reproche penal. O sea, hasta acá era un juicio genérico. Cuando estoy cuando estoy en conducta, cuando estoy en tipicidad y cuando estoy en antijuricidad es un tema más bien genérico. Es un tema, más bien es un juicio general, ¿cierto? Todavía no me he metido a analizar a la persona del individuo. Acá lo que he analizado es la conducta en términos genéricos. Si esa conducta cumple los niveles para ser conducta, si esa conducta encuadra en una norma y un juicio de tipicidad que se hace, y si esa norma está o no justificada. Hasta acá tengo un injusto. Cuando llego a conducta típica y antijurídica, tengo un injusto. ¿Cierto? Para que eso sea delito, hasta acá tengo un injusto. O sea, si llego hasta acá en el análisis, si llego a esta conducta típica y antijurídica, toca pagar reparación civil. Así la persona no sea culpable o la conducta no sea punible. Las otras categorías del delito son irrelevantes para reparación civil. Si llegamos a conducta típica y antijurídica, hasta acá hay reparación civil. O sea, se tiene que absolver o tiene que sobreseerse, pero con pago de reparación civil. Porque la culpabilidad es un juicio netamente penal. El juicio de antijuricidad es un juicio que es muy similar en la vía civil, pero el juicio de culpabilidad es un juicio netamente penal. ¿Por qué? Porque es un juicio de reproche penal personal. Ya donde vamos a hacer el puente, la culpabilidad es el puente entre ese injusto y el merecimiento de pena. Solo vas a merecer pena si ese injusto que has cometido, esa conducta típica y antijurídica injusto que has cometido, te es reprochable. Entonces la culpabilidad lo que va a analizar es si ese injusto que has cometido, esa conducta típica y antijurídica que has cometido, se te puede reprochar. Es un juicio de reproche de lo que has hecho. Si te puedo yo reprochar. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo a la persona se le puede reprochar lo que ha hecho? A esta persona se le puede reprochar lo que ha hecho. Primero, en primer lugar, se le puede reprochar lo que ha hecho. ¿Cuándo? Cuando es imputable, pues.
Porque a un inimputable no se le puede reprochar. ¿Y quién es un inimputable? Un inimputable es aquel que tiene menos de 18 años. La presunción en el Perú, juris et de jure, o sea, no admite prueba en contrario, es que cuando cumples 18 años ya pasas a ser responsable penalmente, o sea, ya respondes por tus actos. Imagínense que una presunción juris et de jure, no admite prueba en contrario. El día que te acostaste teniendo 17 años y cuando despiertas teniendo 18 años, 001 minuto, a partir de ese momento puedes ir a un penal, si es que te portas mal, porque ya eres mayor de edad y ya se te puede reprochar lo que haces. Pero 17 años, 29 días, ¿cierto? Todavía no eres imputable, eres un inimputable. O sea, lo que tú hagas jamás va a ser delito. Va a ser materia de seguramente un juicio como adolescente infractor y te van a mandar tal vez a un proceso ante un juzgado tutelar, como se llamaba antes, ¿no? ¿Cierto? Pero vas a ser imputable desde que cumplas 18 años. ¿Quiénes más van a ser imputables? Los que cuando cometieron el hecho alcanzaban a comprender el carácter delictuoso de lo que hacían por su estado mental normal. Pero aquel que tenía pues una grave alteración de la conciencia, una enfermedad mental que no le permita comprender el carácter delictuoso de lo que haga, ese también es un inimputable. Los esquizofrénicos, los paranoides, ellos son inimputables, ¿no? No así los psicóticos, todos, porque si bien es cierto, casi todos los psicóticos son inimputables, los que no son inimputables, sino sí responden, son los psicópatas. Los psicópatas sí van a responder, ¿cierto? Porque los que tienen psicopatías no tienen una inimputabilidad. Los psicópatas necesitan un tratamiento seguramente, pero los psicópatas sí responden penalmente. ¿Por qué? Porque ellos pudieron elegir haber actuado de una manera distinta, mientras que un inimputable no. ¿Por qué se dice que un menor de 18 años es un inimputable? ¿Cuál es el sustento? Que todavía no ha alcanzado la madurez mental suficiente como para poderle reprochar lo que ha hecho. Porque el adolescente, pues es eso, adolescente que adolece madurez, adolece personalidad, el adolescente está en formación en su personalidad. Entonces a él no se le puede reprochar tanto lo que ha hecho. ¿Sí? Igual que a un enfermo mental, igual que a un enajenado, igual que a un esquizofrénico o a un paranoide, a un psicótico, no se le puede reprochar lo que ha hecho, porque él está alejado de la realidad, ¿cierto? Distinto es a un psicópata sí se le puede reprochar lo que ha hecho. Entonces, eso es el primer grado que se estudia en imputabilidad. Luego tenemos el tema del conocimiento de la antijuricidad. Solamente yo le puedo reprochar lo que ha hecho alguien que conoce la prohibición. El que desconoce la prohibición no puede ser imputable. ¿Por qué no le voy a poder reprochar? No le voy a poder reprochar por una razón. No le voy a poder reprochar porque él desconocía la prohibición. ¿Cierto? Él pensó que estaba permitido eso. Desconocía la prohibición. Y ahí tengo que ver si es un error de prohibición vencible o si es un error de prohibición invencible. Si es invencible, desaparece la responsabilidad, y si es vencible, se va a atenuar la responsabilidad. Pero acá tengo que entender el tema más bien como genérico. A ver, por ejemplo, si te vas a Corea del Norte, debes saber que en Corea del Norte la pornografía, su uso, su disfrute, está sancionado con pena de muerte. Con lo cual, si en Corea del Norte se te ocurre ver pornografía y te descubren viendo pornografía, vas a ser ejecutado. Pero si tú acabas de llegar a Corea del Norte y tú dices, en Corea del Norte, yo no sabía que acá la prohibición era así de la pornografía, tú te puedes salvar alegando un error de prohibición. Yo desconocía la prohibición. ¿Cierto? Pero tiene que ser a ese nivel. Entonces te han dicho, pero tú te has podido haber enterado. Sí, pues, pero no me enteré, porque he llegado recién. Entonces es el error de prohibición. ¿Cuándo es vencible? Cuando ya te pudiste haber enterado, pues porque, ¿cierto? Ya tienes bastante tiempo acá. Además, la ley se presume que es conocida por todos.
¿cierto? Muy bien. Un ejemplo de error de prohibición vencible. Un tipo que se encuentra pues un maletín con dinero, un reloj carísimo en el parque. Y cree que Diosito se lo ha mandado porque es su día de suerte y se lo lleva a su casa. Él acaba de cometer un delito de apropiación ilícita de bienes encontrados. Pero él puede alegar y decir, desconocía yo que eso estaba prohibido. Yo no sabía que estaba prohibido apropiarse de bienes encontrados. Yo pensé que cuando me encuentro algo en la calle, eso era para mí, era mi suerte. Así que ese reloj que me lo encontré en la calle pensé que era mi suerte. No, señor, usted cometió un delito. Lo que usted tenía que haber hecho era devolverlo, tenían que haber devolverlo, pero ¿a quién? Si yo no sabía de quién es el reloj, llevarlo a la municipalidad, señor, ahí bienes encontrados. La municipalidad va a sacar los edictos correspondientes y recién, si es que nadie lo reclama, se te iba a darte un porcentaje. Pero no. Así que como usted no ha hecho eso, delito de apropiación ilícita de bienes encontrados, está en el Código Penal. Entonces eso es error de prohibición. Yo no sabía. Sí, pues, pero es vencible. Debiste saber, porque estamos en el Perú. Y en el Perú, pues todos debemos enterarnos de lo que las normas dicen. Pero yo no soy abogado. Sí, pues, es vencible. Tal vez se te atenúe la pena, pero tal vez no. ¿Cierto? Muy bien. Otro es el error de comprensión culturalmente condicionado, que es un error de comprensión que se da mucho en nuestra selva, se da mucho en la sierra. ¿Cierto? Que la cultura, las costumbres de ciertas comunidades campesinas, nativas, hacen que ellos desconozcan las prohibiciones por su cultura. Por ejemplo, normalmente en ciertas comunidades en la selva, nativas, incluso en el campo, en ocasiones, cuando una niña menstrua, ya consideran que está en edad de contraer nupcias o tener pareja o juntarse con un hombre, ¿no? Pero a veces cuando eso pasa, pues tiene 12 años, 13 años. Entonces allí pues estamos hablando de un error de comprensión culturalmente condicionado, porque es la cultura de esa zona la que hace que hagan esto. Es un tema un poquito más delicado, que yo lo tomo con mucho cuidado. Muy bien. Acá también tenemos el tema del error sobre los presupuestos de una causa de justificación. Y tenemos el error sobre los presupuestos de una causa exculpante. Entonces, cuando yo creo estar actuando en una causa de justificación y es mentira, pues es la famosa legítima defensa putativa. Yo creo que me estoy defendiendo, pero en realidad no me estoy defendiendo porque nadie me estaba atacando. ¿Sí? Yo creo que me estoy defendiendo, pero en realidad no me estoy defendiendo porque nadie me estaba atacando. Muy bien. Entonces, acá también tengo el otro que es el tema de la exigibilidad. En culpabilidad tengo el otro tema. Entonces, miren, tengo en culpabilidad, primero, la imputabilidad. Segundo, en culpabilidad tengo el conocimiento de la antijuricidad. Y tercero, tengo el tema de la exigibilidad. Esto es, cuando a mí no me pueden exigir actuar de otra manera. Es el caso de el estado de necesidad exculpante. Son bienes jurídicos del mismo valor. Para que sea estado de necesidad justificante y elimine antijuricidad, tendrían que ser bienes de diferente valor y sacrifico el bien de menor valor para salvar el bien de mayor valor. Acá estamos en un tema de estado de necesidad exculpante, o sea, son bienes jurídicos del mismo valor. Pero ¿qué pasa? El derecho penal no te reprocha lo que has hecho, pero tampoco te lo justifica. Es el caso de los que se caen en un avión en la cordillera, recuerdan ustedes, y empiezan a matarse y comerse entre ellos para no morir de hambre. Entonces, ahí no te justifico que hayas matado a tu partner y te lo hayas comido. Pero no te lo puedo reprochar. Porque todos en tu lugar habríamos hecho lo mismo antes de morir de hambre. ¿Sí? Eso no está justificado. El derecho no te lo puede justificar. Pero tampoco te lo pueden reprochar. Y cuando, si bien no te lo justifica, no estamos en antijuricidad, no te lo justifica. Pero tampoco te lo puedes reprochar. Por lo tanto, acá estamos en una causa que elimina reproche penal, que elimina culpabilidad, porque no te pueden exigir haber actuado distinto. Sin embargo, tienes que pagar reparación civil. ¿De acuerdo? Y el otro tema es el miedo insuperable. ¿Cuándo se da el miedo insuperable? Cuando es eso, pues. Pánico, zozobra, miedo, pero es más fuerte que tú. Es imposible superarlo. Cuando tienes fobias grandes, que científicamente tiene que probarse en cada caso concreto. Muy bien. Ahora sí,
ya más o menos el marco teórico que yo quería rápidamente poner de antijudicial y culpabilidad, ya lo he soltado. ¿Qué quiere decir? Que miren, acá está. Cuando el fiscal hace una teoría del caso, tiene que probar conducta y tiene que probar tipicidad. El fiscal tiene que probarte eso. Y para el fiscal, antijuricidad y culpabilidad se sobreentiende que están presentes, que la conducta es antijurídica y es culpable, se presume. Sin embargo, el abogado defensor, ¿qué chamba tiene? O cuestiona culpabilidad tumbándose cualquier supuesto de culpabilidad, o cuestiona antijuricidad. Pero lo tiene que alegar. El abogado defensor lo tiene que alegar. Muy bien. Hay personas que en este momento están levantando la mano. Yo les agradezco eso. Les agradezco que estén levantando la mano porque veo que les interesa profundizar, que hacen preguntas porque quieren discutir, tienen algún nivel de interrogante que quieren que yo pueda, de ser posible y de estar en mis posibilidades, absolver. Así que le escucho la pregunta, doctor. Doctor, en el caso, por ejemplo, vamos a ponernos en un supuesto extremo, que el padre encuentre que un sujeto está violando a su hija menor de edad, agarra el padre, saca su pistola y lo mata de frente. ¿Podría ahí alegarse el estado de necesidad justificante, doctor? Es decir, la vida, en este caso del violador, frente a la indignidad sexual de la menor. ¿Ahí hablaríamos de un estado de necesidad justificante o exculpante, doctor? Muy agradecido. No, no sería ni estado de necesidad justificante ni estado de necesidad exculpante. En el ejemplo que usted me pone, yo alegaría una legítima defensa imperfecta. ¿De acuerdo? Una legítima defensa imperfecta. ¿Qué está haciendo? El padre podrá decir que yo en el momento mismo que estaba por copular este tipo, a fin de que no lo haga y cuando ya estaba inminentemente por hacerlo, ¿cierto? Lo que hice fue para defender a mi hija, le disparé. Sí, pues, has actuado en legítima defensa de la indemnidad sexual de tu hija. Sí lo has hecho, claro que sí. Y es posible hacer legítima defensa, solamente les dije de la vida. Puede haber legítima defensa, pero déjame terminar. Puede haber legítima defensa de la vida. Puede haber legítima defensa del honor. Puede haber legítima defensa de la integridad física. Puede haber legítima defensa de la indemnidad sexual. ¿Cierto? Sin embargo, acá, primero, está perfecto que hay una agresión ilegítima. El tipo la quiere violar. 2, está perfecto que has actuado en defensa de esa indemnidad sexual que se estaba pensando violentar, ¿cierto? Está claro que no hay provocación. Tú no provocas. ¿Cuál sería el único presupuesto en discusión? La razonabilidad de la defensa frente a la agresión. De repente hubiera sido suficiente coger y golpearlo con un palo. De repente. Pero yo te diría, si es un tipo que se ha metido a tu casa, que de pronto yo puedo pensar que esté armado y que está haciendo, para mí sí sería racional meterle un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Doctor, pero si no te está agrediendo en la vida, no tienes una agresión letal. Oye, se metió a mi casa. Yo tengo que suponer que está armado. Está agrediendo a mi hija. Y por eso le disparé. ¿De acuerdo? Doctor, pero usted no vio el arma. Oye, compadre, si tú miras el arma no vas a ver más nada en tu vida, créeme. O sea, si acabas de ver la pistola, ya estás muerto. ¿Entiendes? O sea, si tú miras la pistola es que estás muerto. Así que si ves la pistola no vas a ver más nada. Si el tipo se metió a tu casa y está violando a tu mujer, tú debes pensar que no solamente está en peligro la indemnidad sexual, sino además la vida de todos ustedes. Pero eso es materia de discusión, obviamente. Yo te doy mi posición, simplemente, mi querido doctor. Ahora sí. Sí, por favor. Gracias, doctor. ¿Nos puede un poquito la diferencia entre lo que es la legítima defensa perfecta e imperfecta y respecto a los errores, en este caso, a los estados de necesidad justificante
y en lo que es exculpante, ¿estos qué, doctor? Por ejemplo, el estado de necesidad justificante me libran de responsabilidad penal. Sí, claro, por supuesto, porque son causas que en el artículo 20 te dicen que son causas que eximen de responsabilidad penal. En algunos casos atenúan, pero acá eximen de responsabilidad penal. Bien, a ver, vamos. A ver, lo voy a plantear así muy simple. Mire, doctor, la legítima defensa perfecta es cuando los tres presupuestos de la legítima defensa se dan. Agresión ilegítima, ¿cierto? Falta de provocación y racionalidad de la defensa frente al ataque. Si se dan esos tres elementos, estamos hablando de una legítima defensa perfecta, que es una eximente total de responsabilidad penal. Pero ¿qué pasa si alguno de los tres elementos falta? Ahí nos metemos a una legítima defensa imperfecta. No te voy a eximir de pena, pero sí va a ser una rebaja considerable, una rebaja sostenida de pena. ¿De acuerdo? Es el caso que no sé si a ustedes les conté, pero hay un abogado penalista, se llama Ciro Cancho. Este abogado una vez lo vi en Huancayo defendiendo un caso de matrimonial y este señor que tenía su pareja extramatrimonial tenía hijos y los hijos a esta señorita que era pareja extramatrimonial de su padre la secuestraron, la llevaron a un descampado, le pegaron, le pusieron ají en sus partes íntimas, cosas como esta. Y obviamente esta chica los denunció a los hijos de la señora, del señor y de la señora que por una suerte de secuestro con agravante, secuestro agravado, con tortura, y eso es cadena perpetua. Entonces, cuando lo vi a este abogado, Ciro Cancho, defender este caso, él alegó algo que, si no fuera Ciro, que es un pata que es doctor en Derecho Penal en Alemania y cosas como esta, yo no le habría empelotado mayormente y no me hubiera quedado a escucharlo un poquito más, pero me quedé a escucharlo más porque, bueno, dije algo coherente tendrá que decir. Y dijo, mis clientes, que eran los hijos de la señora que habían realizado esta agresión, este secuestro, dijo, mis clientes han actuado en legítima defensa. ¿Legítima defensa? Se han llevado a la chica a un descampado, le han pegado, le han puesto ají y todo eso. Legítima defensa. Sí, en legítima defensa del honor de su madre, que estaba siendo materia de una agresión ilegítima permanente. ¿Cierto? Y esto, a fin de que esa agresión ilegítima pare con esta relación extramatrimonial, ellos actuaron para defender el honor de su madre. ¿Sí? Entonces, obviamente, ahí había una agresión ilegítima al honor, sin duda. ¿Habían actuado ellos para repeler esa agresión? Sin duda. ¿Ellos habían provocado la situación? No, ella había provocado esa situación, a lo cual también está ese presupuesto, la falta de provocación. Lo que no era racional. Hacer tanto daño para repeler esa agresión ilegítima, ¿sí? Sin embargo, estaba para mí bien coherente, porque Ciro estaba tratando de salvar a sus clientes de la cadena perpetua, porque si los condenaban les podía, cuando era legítima defensa imperfecta, no les iban ya a dar cadena perpetua, les iban a reducir mucho la pena. ¿Ven? ¿Se entiende, doctor? Muy bien. ¿Alguien más ha levantado? ¿Me siguen? Me han silenciado a mí también, creo. No, está silenciado, doctor. Irving Rodríguez, ¿puede hablar, por favor? Irving, Alberto, Gabriel, han levantado la mano. Sí, pero parece que tiene problemas con su audio, no sale sonido. Muy bien, pasamos al siguiente entonces. Alberto, por favor, ¿puede activar su audio? Solamente aplaste, ahí está. Perfecto, Alberto, te escuchamos. Sí, buenas noches. Sí, mi pregunta era sobre una causal de inimputabilidad, el cual es la grave alteración de la percepción. Y es que en una oportunidad me preguntaron sobre un caso en específico, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy manejando mi auto y es de noche
en una vía, en una avenida de doble vía, ¿no? Es decir, que hay carros que contrarios a la dirección a la que yo voy, y en una curva, la persona del carro opuesto, ¿no? La vía contraria, alza su luz alta, haciendo que yo me ciegue de momento. ¿Saben por qué? Porque la luz es tan alta que hace que yo por momento cierre los ojos, y justo en ese momento pasa una persona y la atropello, ¿no? El carro, obviamente, el otro carro se va, ¿no? Entonces, no sé si en base a ese caso podría alegar una grave alteración de la percepción en ese momento en específico, ¿no? No sé si es dable o no. Quisiera que me aclare ese tema. No te alcanzo a escuchar bien tu pregunta porque se entrecorta por momentos. Te ruego, a ver, volverla a mirar. A ver, ok, ya. No, la pregunta era sobre un alcance sobre la aclaración de la grave alteración de la percepción. Entiendo que esta causal de inimputabilidad la alegan aquellas personas que están ciegas. Tu pregunta me es complicado. ¿Me escucha? Ahora sí, mejor, ahora sí, por favor, te ruego que me hagas tu pregunta. Ya, como le decía, mi pregunta iba sobre el alcance a una causal de inimputabilidad, la cual es la grave alteración de la percepción. En el libro de Villavicencio se suele citar a las personas que están ciegas o parcialmente ciegas, ¿no? que están ahí usando un elemento para poder caminar, y pueden provocar un accidente, ¿no? Pueden empujar a una persona, etcétera, ¿no? Pero me han preguntado en una ocasión un caso en el que una persona está conduciendo su vehículo de una avenida de doble vía, es decir, que hay carros contrarios a los que contrarios a la dirección en la que yo me encuentro, y en una esquina, por ejemplo, ¿no? Siendo de noche, esta persona alza su luz alta y haciendo que yo me ciegue por un momento, ¿no? Y en ese lapso de tiempo que yo estoy cegado por la luz alta, o puede venir desde lejos incluso, ¿no? Porque algunos locos manejan así, ¿no? Alzan su luz alta y tú no puedes ver en ese momento, y por ahí, imaginemos, pasa una persona, la atropella, ¿no? Entonces, podría alegar ahí grave alteración de la percepción o no, ¿no? Y me gustaría que haga un alcance, o quizás solamente es para aquellas personas que son ciegas, o no sé, ¿no? Por ahí quisiera una aclaración. Eso es todo, doctor. Sí, pero yo no me iría por la grave alteración de la percepción, porque esto tiene que ser congénito, esto tiene que ser alguien que no puede percibir lo que hace por sus condiciones ya congénitas. Yo esto más bien, lo que tú me dices, yo lo sacaría como ausencia de conducta. ¿Y por qué como ausencia de conducta? Porque me iría al comienzo, a lo que yo te dije al comienzo cuando te expliqué el tema de que para que haya conducta, la conducta hay una fuerza irresistible, ¿cierto? Entonces ahí yo no hay conducta porque eso que me ha enceguecido es como si me hubieran chocado. Es como si yo perdí el control de lo que hacía, ¿cierto? Yo lo que hice ya no fue voluntario. Esa luz que me encegueció me eliminó la conducta, porque a partir de ahí yo no sé lo que hago, he perdido control. ¿Me entiendes? Sí. ¿Y qué es la voluntad en conducta? Lo primero que estudias, y hemos puesto en los cuadros que les he pasado hoy día, lo primero que estudias, ¿qué cosa es? Lo primero que estudias es la conducta, ¿cierto? Y yo les dije, para que haya conducta tiene que ser humana, tiene que ser voluntaria y tiene que ser consciente. Muy bien. ¿Cuándo hay voluntad? Voluntad hay, a nivel de conducta, hay voluntad cuando hay control. Yo pregunto, cuando me enceguecieron y cuando yo no vi nada, cuando me obnubilé porque me enceguecieron, ¿yo controlaba lo que hacía? No. Ya pues, entonces no hay conducta. ¿Para qué vas a llegar a culpabilidad? ¿Sabes por qué te digo una cosa? Porque si tú llegas a culpabilidad y tú alegas eso en el juicio como abogado defensor y alegas en tu teoría del caso que no hay culpabilidad porque tú perdiste percepción, ¿sabes qué te va a pasar? Te van a obligar a pagar reparación civil. Ok. Y con ¿Me respecto a entiendes? lo que es grave alteración de la percepción. Pero si tú atacas este tema a nivel de conducta, cuéntame. Sí, sí, sí. Si tú alegas este tema a nivel de conducta, ni siquiera hay injusto. Y como no hay injusto, ni siquiera hay pago de reparación civil. ¿De acuerdo? Sí, sí. Por eso es que es importante
atacar donde tienes que atacar. ¿Ya? Gracias, gracias. Gracias. Gracias por tu pregunta. Por favor, a todos los que han levantado la mano, no quiero dejarlos sin que puedan Gabriel. expresarse. Sí, perdón. Gabriel Pedreschi, ¿puede activar su audio? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Adelante. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el pase. Doctor, justamente quería hacerle una pregunta relacionada a lo que era error de provisión. Pongamos que tengamos un caso en la cual existe un proceso de violación en curso, ya está para definirse la sentencia, pero se ha demostrado que el Ministerio Público no ha acreditado. A ver, por una parte, la menor tiene 12 años, el imputado tiene 18 años al momento de la comisión delictiva. Pero, ¿qué es lo que pasa? La defensa ha demostrado de que, según la teoría fiscal, había sido demostrada que el imputado tenía pleno conocimiento de la edad de la menor, pese a que no se ha demostrado documentariamente y que la defensa ha demostrado que solamente es el dicho de la menor que dice, yo sí le dije que tenía 12. Y que en el protocolo incluso de certificado médico, el médico legista hace una precisión que las características físicas de la menor guardarían relación de 14 más menos, lo cual llevaría a un error y la defensa pretende llevar un error. La pregunta es la siguiente. ¿El colegiado tendría que hacer la reducción por un error de provisión vencible o tendría que argumentar absolución mediante el invencible, donde desaparecía obviamente la responsabilidad? Sí. Pregunta le hago yo antes de responderle. El procesado alega que desconocía la edad de la víctima, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Incluso la teoría del fiscal es, la menor le dijo según lo que dice la Cámara Gesell, pero es solamente No, su por dicho. eso. Pero no hay otro medio de prueba, porque es más, ella dice No. en su Cámara Gesell, yo se lo dije que tenía 12 mediante el Facebook, y de las descargas no aparece. De acuerdo. Ya, de acuerdo, pero no me voy a meter al tema yo probatorio. Simplemente me voy a meter al esquema de defensa que usted quiere plantear. Usted en su esquema de defensa dice que su cliente desconocía que tenía 12, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Entonces, si su alegación es que su cliente no conocía la edad de la víctima, no estamos en un error de prohibición. Estamos en un error de tipo, que es bien diferente. El error de prohibición te va a eliminar la culpabilidad. Sin embargo, el error de tipo te va a eliminar tipicidad. ¿Y cuándo estamos hablando de error de tipo? Cuando hay desconocimiento de lo que haces. Cuando tú no sabes lo que estás haciendo, hay error de tipo. Y acá es un error de tipo, ¿por qué? Porque yo no conozco lo que estoy haciendo. Yo creo que estoy teniendo intimidad con una mujer de 14, 15 años, sin embargo, tenía 13. ¿De acuerdo? Eso es un error de tipo. Yo desconozco lo que hacía, yo no sabía lo que estaba haciendo. Que es distinto a desconocer si lo que hago está prohibido o permitido. ¿Me entiende la diferencia? Correcto, doctor. Una cosa es que yo desconozca lo que hago. Cuando yo desconozco lo que estoy haciendo, es un error de tipo, elimina el dolo. Elemento conocimiento del dolo, chao. Y al no haber dolo, la conducta como máximo, si el error era vencible, se podría castigar como culposa. Distinto es la prohibición. Una cosa es desconocer lo que haces, que es en el ejemplo que usted me pone. En el ejemplo que usted me pone, el tipo desconocía lo que estaba haciendo. Él no sabía que la menor tenía 14. ¿Cierto? Y otra cosa es saber que la menor tenía 12. El procesado dice, yo sé, mira, eso es error de prohibición, ¿ves? Yo sé que la menor tenía 12, por lo tanto el tipo sabe lo que hace. Yo sé que tenía 12. Conozco que tenía 12. Es más, es mi vecina. Yo la he visto de niña. Yo sé que tenía 12. ¿Sí? Lo que yo no sabía es que estaba prohibido tener relaciones con 12. Porque en mi comunidad todo el mundo lo hace. Es error de prohibición. Él sabe lo que hace. Pero ¿qué es lo que desconoce? La prohibición. Entonces, hay una cosa bien diferente, es saber lo que haces o saber que lo que haces está prohibido. Son dos cosas distintas. Cuando yo no sé ni lo que hago, es error de tipo. Elimina el dolo. No es injusto.
Cuando yo sí sé lo que hago, pero desconozco que eso que sé lo que hago está prohibido, es error de prohibición. Entonces, en el caso que usted me comenta, doctor, lo que tienes que alegar como abogado no es error de prohibición, sino error de tipo. ¿Ya? Correcto, doctor. Muy amable. Gracias No, por su aclaración. ¿Qué ocurrencia? A ver, Fabricio Peñalba, ¿puede activar su audio, por favor? Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Adelante. Doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la incidencia del principio de confianza frente a uno de los elementos negativos a la culpabilidad, que es obrar por cumplimiento de un deber ante la comisión de un delito especial propio en organizaciones estructuradas de poder? A ver, vamos por partes. Vamos por partes. Repíteme tu pregunta por partes para podértela absolver. Empieza de nuevo. Quisiera saber cuál es la incidencia de la aplicación del principio de confianza en un elemento negativo de la culpabilidad, el cual es el cumplimiento de un deber. No, para empezar, acá estás mezclando conceptos. El principio de confianza es un principio que se estudia dentro de la imputación objetiva. ¿De acuerdo? La imputación objetiva tiene ciertos principios. El incremento del riesgo, la creación del riesgo, la no neutralización del riesgo, el tema de los riesgos. La imputación objetiva tiene el tema de la prohibición de regreso, de la imputación a la víctima, del principio de confianza. Son instituciones que se estudian en imputación objetiva. Y la imputación objetiva, doctor, se estudia en tipicidad. ¿De acuerdo? No se estudia la imputación objetiva en antijuricidad, ni mucho menos en culpabilidad. La imputación objetiva se estudia en tipicidad. Entonces, el principio de confianza, cuando existe, lo que te elimina es la tipicidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí tienes que atacar. ¿Y cuándo opera el principio de confianza? El principio de confianza opera cuando hay trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo implica división de roles o división de funciones. ¿Qué significa eso? Que no todo es responsabilidad de todos. No todo es de todos. ¿Esto qué implica? Nos dividimos funciones, nos dividimos roles, trabajamos en equipo. Yo tengo mi parte de responsabilidad, tú tienes la tuya y el otro tiene la suya. Vamos, siempre pongo este ejemplo. Estamos en un quirófano. Hay un man en el quirófano que tiene que poner la anestesia. Su rollo es poner la anestesia. Y el cirujano, cuando mete el bisturí, confía en que el tipo está anestesiado y no le va a doler cuando le va a hincar. Y hay otro tipo que hace el riesgo quirúrgico, con lo cual el cirujano, cuando corta, sabe que no va a haber ningún problema porque no hay riesgo quirúrgico mayor. Y el anestesiólogo también, cuando le mete anestesia, sabe que no le va a chocar al corazón porque hay riesgo quirúrgico que debe estar bien hecho. Todos confiamos en lo que ha hecho el otro. Y cuando le pasan el bisturí, cuando le pasan las gasas al cirujano para que corte y limpie, el cirujano confía en que esas gasas están esterilizadas y el bisturí también. ¿Entienden? Eso es principio de confianza, no todos es de todos. Cada uno tiene una parte de rol. Trabajo en equipo, división de funciones, no todo puede ser de todos. Y cada uno responde por lo que le toca. Y los demás no responden, ¿por qué? Los demás no responden porque confían que sus pares están haciendo las cosas en cumplimiento de su rol. Eso se llama trabajo en equipo. Claro, la discusión es si esto funciona en la línea vertical o solamente funciona en la línea horizontal, ¿no? En el ejemplo que yo le pongo, esto funciona en línea horizontal, el tema del trabajo en equipo con el principio de confianza. Entonces, o sea, obviamente, pues no lo vamos a freír al cirujano cuando el tipo se muere de septicemia porque el bisturí estaba esterilizado, si el cirujano no tenía el rol de esterilizar el bisturí. Ese no era su rol. El cirujano confía en que eso está esterilizado, porque el cirujano, pues, sabe que el instrumentalista se encarga de eso. O el anestesiólogo no tiene por qué responder si le choca la anestesia porque el tipo estaba mal del corazón cuando el riesgo quirúrgico decía que estaba sano. ¿Me entiende, doctor? Sí, en todo caso, si se analiza desde un punto de vista de la comisión de un delito común, la aplicación del principio de confianza, estamos hablando de un tema de atipicidad. En delitos pero ¿esto pasa en delitos especiales propios también? Es que los delitos propios son delitos de dominio.
una cosa son los delitos especiales y los delitos comunes, y una cosa muy distinta son los delitos de infracción del deber. Sino que la gente confunde, la gente cree que es lo mismo un delito especial, propio o impropio, con un delito de infracción del deber. Y los delitos especiales y comunes son parte de una clasificación de los delitos de dominio. Los delitos de infracción del deber son delitos que están en otro nivel de análisis. En delitos de infracción del deber no solamente hay un deber negativo, el deber negativo es no matar. En el delito de infracción del deber hay un deber positivo además, que es cuidar, ¿cierto? Entonces sí, claro que sí, también funciona el principio de confianza en los delitos de infracción del deber, pero respecto de la parcela de infracción del deber. Por ejemplo, yo digo, yo soy padre de familia, ¿ya? Y cuando yo llevo a mi hijo y lo dejo en el nido, confío en que en el nido lo van a cuidar porque para eso pago, ¿o no? ¿Cierto? ¿Deberes? No. Yo estoy en un delito de infracción del deber, soy el padre, pero en el nido me lo hicieron caer y ahí se lastimó. Entonces, ¿ves? Yo estoy ahí en esa confianza. No se podría vivir sin el principio de confianza, doctor. Y el principio de confianza funciona en delitos de infracción del deber y también funciona en delitos de dominio. Lo que sí a veces en el principio de confianza te desnaturaliza. ¿Cómo así? Cuando cierto funcionario público que tiene el rol lo delega a este canalla. ¿Y a quién lo delega? A alguien para sacudirse de responsabilidad. Esto se ve mucho con los como alcalde, lo que es su rol como, de acuerdo a su MOF, su ROF, su ley orgánica de la municipalidad, lo que es su rol, ¿qué hacen? Lo delegan a todo el mundo. ¿Para qué? Para sacudirse de responsabilidad. Y al final lo delegan solamente para sacudirse de responsabilidad, porque en realidad siguen mirando todo. Simplemente lo delegan ¿para qué? Para que cuando algo salga mal, cuando salgan los problemas, él diga, yo no sabía. Entonces ahí yo discuto que cuando tú tienes un rol, un deber propio de tu función y tú lo delegas, no te sacudes. Delegarlo implica que supervises. Delegarlo implica que vigiles. Delegarlo implica que le hagas el seguimiento. A eso me refiero yo en ese tema, autor. Muchas gracias, doctor. ¿Qué ocurrencia? Ya, tenemos otra pregunta, doctor, de Irving. ¿Podría Adelante, activar Irving, su con audio? todo gusto. Doctor, ¿ahora sí me escucha? Buenas noches. Hola. Sí, doctor, tenía una consulta. Cuando se habla Sí, acerca adelante. del artículo 20, el Sí, inciso 1 cuéntame. y 2, sobre el tema de anomalía psíquica, ¿ese por qué no podría ser un supuesto de atipicidad? Si en ese caso no existiría dolo de parte del sujeto activo, ¿por qué no encajaría dentro de un tema de atipicidad? Inciso primero y segundo. Ajá, claro. En el caso de, por ejemplo, anomalía psíquica, ¿no? Anomalía psíquica. ¿Por qué me preguntas? Ya sé, tú me preguntas en anomalía psíquica, ¿por qué? ¿Por qué eso no está? ¿Por qué no podría encajar dentro de la tipicidad de la conducta? Si en ese caso no hay dolo, por ejemplo. ¿Por qué no hay dolo? ¿Sabes lo que es el dolo? En el caso de la anomalía psíquica, la persona padece un trastorno mental, por ejemplo, que le impide conocer que su conducta, ¿cierto?, está enmarcada dentro de algún tipo penal. Porque simplemente es el caso, por ejemplo, de las personas que se consideran como locos, ¿no? Ellos actúan y no saben si están cometiendo delitos o no, simplemente actúan en base a eso. Entonces, yo le consultaba porque había algunos doctrinarios que planteaban de que eso debería ser causal de atipicidad y no de marcarse dentro del tema de culpabilidad. Por eso le preguntaba a usted qué opinión tiene respecto a eso. No, o sea, yo coincido, no coincido con esas posiciones. Yo lo que te voy a manifestar es una cosa. ¿Qué entendemos como dolo? Hay dos teorías respecto al dolo. Hay los que creen que el dolo es el conocimiento solamente, y el dolo es, además de conocimiento, el dolo es voluntad, las teorías volitivas. Entonces, cuando estás en las dos teorías, ya sea teoría cognitiva o teoría volitiva, lo que implica el dolo es que la persona sepa lo que hace.
pero sepa lo que hace por conocimiento o desconocimiento de la realidad, pensando que es una persona que, tenemos que entender que es una persona que está en capacidad de entender lo que hace. Lo que pasa es que no sabe lo que hace porque desconoce lo que hace por alguna razón que no sea más bien anomalía psíquica, ¿cierto? Porque de pronto el loco sí sabe lo que hace. Lo que no alcanza es a comprender el carácter delictuoso de lo que está haciendo, ¿cierto? El problema en la inimputabilidad no es que no sepas lo que haces. El problema en la inimputabilidad es que tú no entiendes la realidad, porque no puedes entenderla. No eres capaz de entenderla. En el tema del dolo, tú sí entiendes la realidad. En el tema del dolo, tú sí tienes tus facultades bien hechas, bien puestas. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? No, pero sí tienes tus facultades, estás en tus cabales. ¿De acuerdo? O sea, cuando actúas con dolo, tú estás en tus cabales, tú eres imputable, tú estás mentalmente sano. Y una persona... Estás mentalmente sano, pero ¿cuál es tu único problema? Tu único problema es que desconoces lo que estás haciendo por un tema de error. No sabes lo que haces por un tema de error. Y ahí no hay dolo porque ahí no hay falta de conocimiento. Yo estoy en mis cabales, yo estoy muy bien, yo estoy sano y bueno, pero cojo un celular que no es el mío y me lo llevo, porque creo que es el mío. Ahí no hay dolo. ¿Por qué? Porque yo desconozco lo que estoy haciendo. ¿Cierto? Entonces, en el tema del dolo, permíteme decirte una cosa. En el tema del dolo, yo lo que voy a realizar acá, en el tema del dolo es simple y sencillamente, estando en mis cabales, estando mentalmente sano, estando en la realidad, lo único que está pasando en el dolo es que yo desconozco lo que hago respecto de ciertas circunstancias. Yo estoy mentalmente sano, estoy en mis cabales, yo estoy ubicado en el espacio, tiempo y lugar. Simplemente lo que desconocía era la edad de la víctima. Estoy ubicado en el espacio, tiempo y lugar, pero simplemente desconocía que lo que me estaba llevando era ajeno. Estoy en el espacio, tiempo y lugar y simplemente lo que desconocía era que le estaba disparando a una persona cuando yo creía que le estaba disparando a un animal. Eso se ve en dolo, ¿cierto? Pero si tú vas a meter en el tema del dolo, estar mentalmente sano, ya el dolo lo vas a desnaturalizar, pues, completamente. ¿De acuerdo? Es más, hay dos solitarias posiciones en el mundo sobre esto, pero que tienen 0.1% de seguidores, doctor. Y no estoy menospreciando esa posición, sino se lo estoy haciendo saber solamente. ¿Ya? Sí, justamente, doctor, como le mencionaba, tal como se indica de que se trata de una persona que realiza el dolo, es una persona que se encuentra mentalmente sana, ¿cierto? Pero si es una persona que padece una anomalía psíquica grave, ¿cómo podría considerarse que está mentalmente sana para que actúe con dolo? O sea, esa era la premisa de la pregunta, ¿no? No, claro, ese es el argumento, además, con el que se Claro. sostiene que eso debería estar desde antes. Es el mismo argumento que defienden autores peruanos como Alcides Chinchay, que es un seguidor de estas corrientes, y yo respeto mucho su posición, pero considero que él dice, por ejemplo, que este tema de la minoridad del que tiene menos de 18 años ni siquiera debería discutirse en culpabilidad, sino debería ser una ausencia de conducta, ¿cierto? Ah, ya, sí, esa posición del doctor no la conocía. Sí, o sea, Ya. Alcides también dice eso debería discutirse más bien en conducta. Entonces yo entiendo, es válido, el derecho penal está para debatirse, para pensarse, ¿cierto? Esas posiciones se respetan, pero bueno, ahí vamos. Ya, doctor, muchas gracias. Sí. Doctor, tenemos otra pregunta de Angelo Panca, por favor, podemos. Angelo, ¿podría activar su audio? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, mi pregunta va ¿cuál es su opinión sobre el concepto de Wittgenstein, que se suele traducir como incumbencia, obligación, también algunos lo traducen como obligación para uno mismo, porque ese es un concepto que se ha desarrollado mucho
en la doctrina alemana a partir a partir de su padre, de esa teoría que es el profesor Ruska, y que, bueno, actualmente ha tenido mucha acogida en el ámbito ya no solamente del derecho eurocontinental, sino también en el derecho latinoamericano. Se suele utilizar este concepto de Wittgenstein o de incumbencia como ya una superación al análisis del tipo imprudente, que se solía analizar el deber objetivo de cuidado y que la imprudencia se debía a la infracción de un deber objetivo de cuidado, y muchos lo suelen sustentar por este concepto de Wittgenstein, de incumbencia, que implica una infracción una infracción menor al deber objetivo de cuidado. Es decir, si el deber objetivo de cuidado es un imperativo, un imperativo categórico, el concepto de Wittgenstein implica un imperativo hipotético. En ese sentido, se suele utilizar mucho en los delitos imprudentes, pero no solo en eso, en los delitos imprudentes, porque el concepto de incumbencia también ha tenido gran acogida en diversos tratadistas, que lo aplican también para lo que Ruska denomina la imputación extraordinaria. La imputación extraordinaria en el derecho penal. Es decir, lo que solemos estudiar como teoría del delito se pueden dar supuestos de imputación ordinaria, y la imputación extraordinaria sería para aquellos supuestos en los cuales el sujeto provoca su propia eximente. Tenemos, por ejemplo, el acto liber in causa, el acto liber in sua causa, diversos supuestos en el que la imputación ordinaria no bastaría, sino que habría que aplicar un supuesto de imputación extraordinaria en el cual el sujeto lo que infringiría sería una incumbencia, no tanto la norma que protege el derecho penal, sino la incumbencia, un deber de menor grado que se le atribuiría y por lo cual no se podría hacer valer de su propia eximente. Sí, o sea, el tema es muy interesante, el tema es muy interesante. La incumbencia a ese nivel estudiado es un tema muy interesante y respecto al cual se debería profundizar más. Es más, espero que la siguiente reunión que tengamos, Ángel, lo discutamos más sobre ese tema, ¿cierto? Me interesa mucho. ¿Sí? Ha sido muy desarrollado por mucho doctrina de manera. O sea, lo que le quería preguntar es básicamente cómo se puede tener aplicación práctica este concepto de incumbencia, ¿no? Porque normalmente notamos que como nos enseñan la facultad, se quedan simplemente en el deber objetivo de cuidado y nada más, y no, en ninguna clase de la facultad, en pregrado ni en maestría, he notado que han tocado seriamente el ámbito de la incumbencia en el derecho penal, que en verdad es un tema sumamente importante, ni siquiera en la jurisprudencia. Lo que pasa es que la incumbencia es un tema que siempre ha estado en doctrina, pero a un nivel de una manera bastante menos desarrollada de lo que tú lo estás planteando ahora, y más o menos te lo comento y te lo grafico. Mira, cuando vas a hablar de culpa, cuando vas a hablar de tipicidad subjetiva y vas a hablar de culpa, y analizas el tema de la culpa, para que haya culpa se requieren ciertos presupuestos. ¿De acuerdo? El primer presupuesto para que haya culpa, ¿qué se requiere? Se requiere identificar e individualizar la norma objetiva de cuidado, el deber objetivo de cuidado infringido. ¿Cierto? Lo primero, establecer el deber objetivo de cuidado infringido. Punto. Entonces, pero no basta para hablar de negligencia, de imprudencia, para hablar con exactitud, para hablar de imprudencia, no basta identificar el deber objetivo de cuidado infringido, porque ya, está bien, se infringió un deber objetivo de cuidado. Dos, ese deber objetivo de cuidado que se ha infringido tiene que tener relación de causalidad con el resultado, porque los delitos culposos, como entenderás, no son delitos de peligro, son delitos de resultado. Entonces, ese deber objetivo de cuidado tiene que tener relación causal con el resultado, ¿cierto? Vas bien en culpa. Ya tienes un deber objetivo de cuidado infringido, ese deber objetivo de cuidado infringido impacta causalmente en el resultado, espectacular, ya está haciendo bien. Y tres, ahí viene la incumbencia. ¿Qué quiere decir? Que te tocaba a ti el cumplimiento de ese deber objetivo de cuidado. Era tú. ¿Se entiende? Te incumbía a ti hacer eso. Y ahí viene el tema de la incumbencia. O sea, era algo que era tuyo. Estaba en tu parcela de responsabilidad. Te tocaba a ti hacerlo. ¿Por qué? Porque tú eres el conductor.
porque tú eres el encargado de verificar esa maquinaria. Bacán. Entonces, ¿cómo hacías tú para identificar el tema de la culpa? Tú para hacer el tema de identificar la culpa decías, le cayó esta maquinaria pesada, porque tú bien sabes, Angelo, que los delitos culposos se originan con la revolución industrial, cuando a partir de ahí el dolo no alcanza, porque empiezan a haber muchos acontecimientos fatales en las fábricas. Entonces, a partir de allí se idea esto, los deberes de cuidado que tienen que tener estos que operan este tipo de maquinarias para evitar siniestros. Entonces allí empieza a desarrollarse este concepto que es el deber objetivo de cuidado que no se cumplió, y ese deber objetivo de cuidado que no se cumplió causó o se reflejó en el resultado pérdida de brazo. Y vamos, ahí viene la incumbencia. ¿A quién le tocaba? ¿Quién tenía que hacerse cargo de eso? ¿Cierto? Como otro elemento dentro de la imputación subjetiva de título culposo, de tipo culposo. Ahora, las abstracciones que tú me traes son interesantes y son seguramente, junto con la que estamos trabajando actualmente, aprovecho para contarles a todos, estamos trabajando temas muy interesantes con Angelo, y uno de ellos es el tema de la ignorancia deliberada o la ceguera voluntaria. Estamos próximos a sacar una publicación sobre esto, Angelo. Por cierto, ¿cómo vas? ¿Vas avanzando o no? Claro, doctor, ahí estoy. Por eso, justo con el tema de la imputación extraordinaria, sí, claro, pienso plantearlo por ese lado, porque, o sea, sí. Kruscha pensó en eso, o sea, cómo a partir de la imputación extraordinaria, los ciertos sujetos infringen ese Obligenstein, la incumbencia, y a partir de ello generan como sanción el no poder protegerse del eximente. Claro, porque les incumbía a ellos más bien, ¿cierto? Claro, pero ahí no cabía una imputación ordinaria, sino una extraordinaria, ¿no? Claro, sí, de ese tema. No, de verdad que es bien interesante y seguramente lo vamos a desarrollar con mayor profundidad, porque de lo que se trata, como yo siempre digo en materia de derecho penal, cuando revisas nuestro Código Penal pues es del año 91. Hace 30 años que salió nuestro Código Penal y recogió principios, dogmas de hace 50 años. O sea, nuestro Código Penal tiene influencia causalista, o sea, las herramientas que tenemos en dolo, en autoría y participación, en iter criminis, en nuestro Código Penal, están pues francamente desfasadas para el delito que se comete en estos tiempos. Entonces, cualquier contribución dogmática para mejorar este Código Penal seguramente va a ser bienvenida. Gracias, Angelo, por tu pregunta. Sí, cuéntame. No ha tenido ningún tratamiento, ¿no? La jurisprudencia, esto de la no mucho, y lo que ha habido es a nivel de culpa con el desarrollo que te acabo de explicar, pero mayor tratamiento en el Perú no ha habido, pues por eso es un tema bastante interesante. Gracias, doctor. Le agradezco. Doctor, tenemos una última pregunta de Paul Ruiz, por favor. Adelante, por favor, con todo gusto. Paul, ¿puede activar su audio, por favor? Se le está mandando. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, esperaba con ansias poderle preguntar. Estamos ansiosos de conocer bastante de sus experiencias. Gracias, doctor. Doctor, tres preguntitas. No quisiera abusar de su amabilidad. En primer lugar, la ebriedad puede ser un eximente de responsabilidad para ciertos casos, pero para otros casos es agravado, como en el caso de feminicidio. Incluso hay una tabla que nos dice que si superamos un estándar, puede haber eximente incompleta. ¿Cómo manejar en ese caso, por ejemplo, en el feminicidio? No solamente en feminicidio, doctor. El estado de ebriedad se ha vuelto una agravante, no solamente en feminicidio, en lesiones, en violencia familiar, en violación sexual, en todos esos delitos, con esta ley que ha modificado todos esos delitos de cara a la violencia familiar, a la violencia de género. Esas modificaciones que hubieron, usted recordará, ha hecho que la ebriedad se considere ya un agravante, con lo cual yo ya estoy empezando a creer que esa es la positivización en el Perú del actio liberi causa, que está positivizada en Bolivia, por ejemplo, pero no estaba en el Perú de manera expresa. El desarrollo que se hacía en el Perú del actio liberi causa era una suerte de desarrollo dogmático, doctrinario y entonces jurisprudencial, con alguna jurisprudencia de la Corte Suprema, donde incluso se ponía esos grados de alcohol que usted me comenta, ¿cierto?
Claro. Pero esta modificación legislativa, todo este tema de los delitos que ya se dio, donde se dice que el Estado debería ser el agravante y no eximente y menos atenuante, ya es una positivización del acto de in causa. Pero ¿y cuál sería entonces la posición? ¿Cómo quedaría esa tabla que me dice, si superas, si llegas a 2 gramos de alcohol por litro de sangre, deberías acoger al eximen? No tienes responsabilidad penal. No, pues, pero esa tabla no lo dice una norma, doctor. Ya. Esa tabla que usted me dice sale de una jurisprudencia de la Corte Suprema. Ajá. Ya, pues, entonces, ¿qué prima? ¿Una jurisprudencia o prima una norma con texto expreso y claro? Perfecto, ya le comprendí, doctor. Doctor, ¿Ya? segundo punto, ¿qué diferencia hay entre evaluar la imprudencia o la culpa como elemento subjetivo de tipicidad y el examen de la culpabilidad como categoría del delito? Repíteme, por favor, la pregunta. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo debo comprender el examen que se hace de la culpa o del dolo como elemento de tipicidad versus el examen de culpabilidad que hago como categoría del delito? Muchos dicen que se examina la culpa tanto dentro de la tipicidad, pero también se examina después de la tipicidad y la culpabilidad propiamente. No, es que el dolo inicialmente estudiaba en culpabilidad. En tiempos del causalismo, el dolo se estudiaba en culpabilidad, porque el dolo estaba en el juicio de reproche personal que se hacía, ¿cierto? En tiempos del causalismo eso se estudiaba en culpabilidad. Recuerda tú, el causalismo es una posición que creo que ya hoy día en el mundo nadie la sigue, salvo creo que alguien vive en España que todavía mantiene algún nivel de causalismo, pero en doctrinas causalistas, es más, cuando yo estudié en la Facultad de Derecho, en la universidad, me enseñaban el dolo dentro de la culpabilidad. Sí, pero esto ya con el finalismo pasó de la culpabilidad a estudiarse en tipicidad, ¿cierto? Y ya creo que a la fecha ya no quedan seguidores que analizan el tema del dolo y la culpa a nivel de culpabilidad, doctor. Doctor, la tercera y última pregunta. Tenemos diferentes clases de inimputables: esquizofrénicos, demencia senil, retraso mental, dentro de ellos los leves, moderados y los profundos. ¿Cuáles de ellos responden? ¿Puede responder penalmente una persona que tiene retraso, por ejemplo, moderado? ¿O necesariamente los esquizofrénicos siempre responden? No, lo que pasa es que esto te lo tiene que determinar un peritaje, doctor. O sea, ya quisiéramos nosotros, por norma, definir quién es el que... Por eso es que yo cuando he mandado a hacer en mi trabajo como fiscal N peritajes de salud mental para que me definan esto, yo lo que le preguntaba al perito expresamente era, señor perito, explíqueme si esta persona tiene algún nivel de anomalía psíquica, ¿cierto?, que le genere alteraciones de la realidad, que afecte su concepto de la realidad, ¿cierto? Por lo tanto, no comprenda el carácter delictuoso de lo que hace. Y el perito psiquiatra me tendrá que decir qué persona está en la realidad y comprende lo que hace y qué persona no. Porque hay personas que se creen pues el vengador del futuro, que su opción acá es venir a matar a todos los malos porque hay un hermano superior, extraterrestre que le ordena hacer esto, ¿no? Entonces ahí vamos a mirar pues si esta persona está en la realidad o no y alcanza a comprender el carácter delictuoso de sus actos, ¿cierto? Entonces esto no lo va a decir una norma. Esto es lo genérico que se tiene que reunir como ingrediente para que exista responsabilidad penal, imputabilidad. Un imputable solo puede ser alguien que entienda esto, que esté en la realidad, que posea la capacidad de comprender el carácter de lo que haga, ¿cierto? Y esto, independientemente del nombrecito que le pongamos, esquizofrénico, paranoide, psicótico, demente senil, independientemente del nombrecito que le pongamos, quien me tendrá que explicar esto documentadamente, ¿quién es? Un perito. Y él me tendrá que decir, sobre todo, si en el momento en que se produjo el delito, él estaba en esa condición. Porque eso es lo que yo quiero saber. No ahora, sino en el momento en el que cometió el delito estaba en esa condición. Porque hoy día puede estar más que bueno.
hoy día puede haber tenido un tratamiento que lo ha sacado de esa situación, porque estos temas son reversibles, no siempre son irreversibles. Pero un peritaje me tendrá que decir y tendrá que hacer el análisis si en el momento de la comisión del delito él se encontró en esa situación. Que no es nada fácil, doctor, es una tarea bien complicada, por eso es que siempre se ponen a 2 peritos para que hagan ese estudio, y bueno, siempre va a ser falible, ¿no? Doctor, disculpe, lo último que le pregunto. Se habla de la imputación objetiva del comportamiento y la imputación objetiva del resultado. No sé si usted lo ha visto de esa manera. Bueno, claro, pero eso es para delitos de peligro y para delitos de resultado. Cuando vamos a hablar de un delito de mera actividad, un delito de peligro, ¿de qué imputación objetiva vamos a hablar del resultado si esos delitos no generan resultado? Ahí hablamos de imputación objetiva de la conducta. Y cuando hablamos de imputación objetiva de resultado es porque estamos en delitos de resultado, que no son sino algunos y los otros son más bien de peligro, ¿verdad? Ya, o sea, usted puede aplicar las dos indistintamente. No sin duda. Tú vas a aplicar imputación objetiva de la conducta cuando estás hablando de delitos de peligro, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. No, qué ocurrencia, doctor. Doctores, los objetivos de esta sesión de hoy día eran esos. Eran analizar la importancia de la antijudicial, la importancia de la culpabilidad en la imputación contemporánea, en la imputación moderna. Eran un poco lo que queríamos hoy día redondear, y hoy día, gracias a estas invitaciones constantes que me hacen los sábados en la tarde, la gente de CEFOCAP, quien ya tiene una invitación reiterada a mi persona, lo cual me honra bastante, yo quería hacerles notar esa importancia. Y mi objetivo en hoy día reunirme con ustedes no era otro que más o menos decirles cómo es que la teoría del delito se aplica cuando haces tu teoría del caso y cuando litigas. Y creo que ese objetivo ya más o menos se está dando forma, más o menos he tratado de transmitirlo y creo que lo he logrado. Hoy día ya estamos a estas alturas de la exposición, a estas alturas de la conversación, creo que ya estamos más o menos claros en que, primero, yo no puedo litigar sin manejo de teoría del delito. Yo no puedo manejar a medias teoría del delito, tengo que manejar con algún nivel de profundidad teoría del delito. Y si manejo con algún nivel de profundidad teoría del delito, yo voy a poder, solo a partir de eso, de ese manejo con algún nivel de profundidad de teoría del delito, trabajar una teoría del caso. Porque una teoría del caso necesita una parte jurídica, un planteamiento jurídico. Y ese planteamiento jurídico no lo voy a poder lograr si no manejo teoría del delito. La parte probatoria es importante en teoría del caso, porque lo que yo alegue lo tengo que demostrar. Entonces, la parte probatoria obviamente es importantísima en teoría del caso. Yo lo que digo, lo que afirmo, lo tengo que probar. Cuando yo alego, cuando yo afirmo algo, lo tengo que acreditar, y para eso están las fuentes de información con las que yo voy a trabajar. Entonces, cuando yo alego, cuando yo afirmo algo, lo tengo que probar. Sin embargo, eso que yo alego y afirmo, y así lo pueda probar, si no lo puedo plasmar en una teoría jurídica bien elaborada y bien confeccionada, no tengo nada. Entonces, es importante esos 3 elementos en la teoría del caso. Tener una muy buena teoría fáctica, una muy buena teoría fáctica que la puedas probar con las fuentes de información que has acopiado y los medios probatorios que vas a llevar a juicio, ¿cierto? Es muy importante esto, tener una muy buena teoría fáctica, pero no es menos importante que esa teoría fáctica la puedas encuadrar en una teoría jurídica bien elegida, bien seleccionada. Porque como hemos visto hoy día con las intervenciones de todos, los que han tenido a bien hablar acá, el teoría del delito no es un tema como para restarle importancia, como para quitarle nivel protagónico en teoría del caso. Los que decían en su momento que con el modelo acusatorio del Código Procesal Penal, la teoría del delito pasaba a una segunda parte, pasaba a un segundo plano y no era importante, hoy día creo que están lamentándose de haber dicho eso. Porque en el sistema acusatorio, más que en ningún otro modelo, la teoría del delito tiene una vital importancia. Yo no puedo hacer teoría del caso si no sé teoría del delito. Yo no puedo hacer teoría del caso como abogado defensor si no manejo bien lo que hoy día les he comentado. Instituciones como antijudicial y culpabilidad, porque eso toca probar al abogado defensor. Eso toca alegar al abogado defensor. El fiscal no va a alegar falta de antijudicial y menos falta de reproche penal.
El fiscal lo que va a preocuparse en un proceso es de acreditar conducta típica. Y va a dar por sobreentendido que la conducta antijurídica es culpable, porque finalmente se presume la antijurídica y la culpabilidad de la conducta. Así que el abogado defensor tiene que encontrar esas causas de justificación o esas causas de inculpabilidad o de no reprochabilidad. Si el abogado defensor no encuentra esto, no va a poder trabajar una teoría del caso sólida. Esto es muy importante que lo internalicen. Esto es muy importante que todos los que hoy día han tenido a bien escucharme estos comentarios, es importante que lo internalicen. Así que, doctores, nuevamente les agradezco por esta reunión, por esta sesión. Estoy gratamente sorprendido de las intervenciones que he tenido, el nivel que ustedes muestran en el estudio de la dogmática penal, y a partir de allí, pues, seguimos yendo para adelante. Gracias, doctores. Buenas noches.